Hola a todos, buenos días, buenos viernes, por fin. Qué ganas, ¿eh? Qué ganas de fin de semana, además de puentecito. Y queremos, chicos y chicas, que os vayáis con buen sabor de boca, porque vamos a compartir aquí unos minutitos muy agradables que espero que os sirvan de mucho, pues a la hora de elegir qué vais a hacer con vuestro futuro profesional, qué estudiar, por dónde me decanto, un grado, una FP, ¿vale? Bueno, mi nombre es Óscar Martínez, llevo más de 30 años en los medios de comunicación, programas de tele, radio y demás, soy emprendedor, bueno, hago muchas cosas. Y estoy encantado de compartir con, ya os los presento, hola Eduardo, hola María, hola Juan José y hola Lara, buenos días. Hola, buenos Buenos días. días. Bienvenidos. Ya sabéis que esta es una iniciativa de FUE, la Fundación Universidad Empresa, y de CEIM, que es patrocinador institucional, en un Mira te cuento, que se trata de eso, de mira lo que nos cuentan nuestros 4 invitados de hoy. Esto no es un monólogo ni una chapa, ¿vale? Entonces lo que queremos es que vosotros pues participéis. ¿Cómo? Con vuestras dudas, preguntas, a través de vuestro profe, ¿vale? Todos los institutos y coles que nos siguen, oye, que tengo esta duda, que quiero saber un poco, pues lo que sea, nos escribís y yo os leo, ¿vale? Así que ya sabéis, estamos aquí gracias a FUE, Fundación Universidad Empresa, a CEIM como patrocinador institucional y a INEO. Lara Serrano, responsable de selección, cuéntanos, ¿qué es INEO? Buenos días. Hola, buenos días. Pues os voy a presentar qué es INECO, qué es lo que hacemos Eso, INECO, he para dicho que INEO y no me tengáis... corriges, INECO, perdóname. Nada, no te preocupes, ya lo corrijo aquí. Y nada, para presentaros qué es INECO y a lo que os dedicamos, y así luego, bueno, pues mis compañeros os explicarán qué hacen en INECO y, bueno, pues por qué estamos aquí y qué os puede ofrecer INECO en un futuro, ¿de acuerdo? INECO, como podéis ver aquí, es una empresa de ingeniería y consultoría del transporte. Somos una empresa semipública, ¿qué quiere decir? Bueno, pues que trabajamos principalmente para entidades públicas muy relacionadas con el sector ferroviario, aeroportuario, carreteras y otras entidades públicas. Somos ya más de 5.000 profesionales. Bueno, podéis ver ahí cifras de nuestros beneficios, nuestras horas de dedicación, los años de experiencia que tenemos en estos sectores. Y nos dedicamos principalmente a estos sectores que veis, la movilidad, la sostenibilidad, ¿no? El medio ambiente, TI, muy importante a día de hoy, ¿no? Con un alto crecimiento y en auge, ¿no? Y INECO en este aspecto está creciendo mucho. El desarrollo urbano, es decir, crear o fomentar el transporte allí en ciudades, regiones, países, el ámbito ferroviario, muy importante, el ámbito aeroportuario, los puertos, todo lo que tiene que ver la navegación aérea, estamos hablando con los aviones, ¿de acuerdo? Las carreteras, la arquitectura. ¿Qué es lo que hace INECO? INECO hace lo que es la parte del diseño de los proyectos, pero en todo su ciclo. No construimos, queremos dejar muy claro eso, no construimos, pero sí diseñamos los proyectos desde que, bueno, pues identificamos una necesidad hasta que hay que desarrollarla, diseñarla y hay que plasmarla, hay que ponerla en servicio. Adicionalmente, muchas veces, para los clientes con los que trabajamos, nos requieren o nos piden ayuda para que supervisemos cómo se construyen los proyectos, una vez que ya están construidos, pues que los mantengamos y que, bueno, pues que estemos en todo su ciclo de vida. Por ello, estamos aquí, muy importante para deciros, para todos estos servicios que ofrecemos, para todas estas fases en el ciclo de los proyectos en los que estamos presentes, necesitamos profesionales que hayan estudiado pues titulaciones relacionadas con grado o máster universitario, pero también necesitamos gente que estudie formación profesional, porque hoy día hay muchos servicios, muchos trabajos que requieren de esta formación, así que os invito a que estudiéis en la formación profesional, los grados o máster, porque todo tiene cabida y en INECO sobre todo tiene mucha cabida. Y por último, para que veáis INECO dónde está presente. INECO está presente, como veis, en todo el mundo, con lo cual INECO es una empresa multinacional, porque tenemos proyectos internacionales, como veis, Latinoamérica, tenemos en la zona de Asia, de Europa, Oriente Medio, pero sobre todo donde más trabajo tenemos, donde mayor actividad tenemos, es en España. Y con esto, pues, os dejo ahora con mis compis, que yo creo que es lo más atractivo del día de hoy. Ya sabemos lo que hace INECO, que hace muchas cosas, o sea que ya sabéis, siempre que vayamos en avión o en tren, por ejemplo, pues hay muchas empresas como INECO que están detrás haciendo que nuestra seguridad pues sea máxima. Oye, Lara, bueno, ¿cuánta gente trabajáis en INECO? ¿Y Somos chavales ahora así ya más de jóvenes? 5.000 empleados Ajá. ¿Y así y chavales creciendo. jóvenes?
Sí, nuestra plantilla es una plantilla media bastante joven, con lo cual, bueno, pues eso ayuda mucho a que jóvenes talentos como los que ahora mismo vais a conocer, pues bueno, pues tengan carrera y desarrollo profesional y bueno, ellos os van a contar desde que empezaron, desde muy jovencitos y casi, bueno, pues con sus prácticas de sus estudios y desarrollándose a lo que están ahora como técnicos, ingenieros. Pues a ver, lo tenemos todo, Lara, porque fíjate, es Claro. viernes, que mola mucho. Tenemos una Sí, empresa líder como vosotros, como Ineco, y encima 3 chavales que son unos cracks. Pues oye, efectivamente, ya lo vais a ver. vamos al lío. Exacto. Eduardo, empiezo por ti. Oye, ¿tú tenías claro qué estudiar una vez que terminaste el bachillerato, FP, grado? Pues tenía claro que quería estudiar una ingeniería porque siempre me ha gustado las ciencias, los números y tal, pero hasta primero de bachillerato más o menos no sabía qué ingeniería elegir exactamente. O sea, sí que estaba decantado por ingeniería, pero tuve que preguntar, informarme en internet, también en aula, la feria que hacen en el IFEMA, que también se está muy bien ahí, porque todas las universidades se promocionan. Y ahí sí que ya me decanté por estudiar ingeniería aeroespacial. O sea que también brujuleaste un poquito. Yo creo que ese es el primer mensaje que podemos decir. Chicos y chicas, pensamos que hay carreras que son las que todos conocemos, pero hay un montón de nuevos grados, nuevas FPs que van saliendo y yo creo que merece la pena tener todas las cartas sobre la mesa y elegir, porque no hay nada peor que elegir algo y luego decir, anda, si llego a saber yo esto, ¿verdad? María, en tu caso. Pues en mi caso, también, igual que Eduardo, pues se me daban bien las asignaturas de matemáticas, bueno, de números y tal. Y al principio, pues yo había, bueno, tenía la idea de estudiar arquitectura, pero después como que me decanté más hacia el ámbito de la ingeniería y descubrí pues la ingeniería de diseño industrial, que existía eso también en aula y en visitas de universidades a mi colegio. Y como era como una ingeniería más artística, por así decirlo, pues me decanté por ello. Juanjo. Pues en mi caso la verdad es que no lo tenía para nada claro. Juanjo, perdóname, discúlpame, que yo no sé si estás en una cueva ahora mismo Sí, o tienes algo de luz que te podamos ver la cara, que solo sé que estás ahí cuando sí, sonríes. es que estoy a contraluz y es un poquito difícil verme. A ver si podemos A ver, te puedes girar solucionarlo. ahí un poquito, eso es. Así, un poquito mejor. Bueno, Eh, no sé qué decir. No se me ve mucho, ¿no? Vale, Espera, si nada, nada. voy a bajar la persiana, igual así con el contraste. A ver. ¿Se ve mejor? Así, Bueno, algo un mejor, algo poquito hemos mejor. ganado. Algo hemos ganado. Algo hemos Cuenta, ganado. Bueno, algo es cuenta, algo. cuenta. Pues nada, yo la verdad es que en un primer momento no sabía qué estudiar exactamente. Yo estaba en bachillerato, como todos, planteándome qué hacer con mi vida en un primer momento y pensaba lo típico, ¿no? Que si una ingeniería o que si una carrera en la universidad, pero no lo tenía para nada claro. Ujú. Claro, y en ese momento, oye, ¿los padres os influencian? Es decir, pues yo qué sé, es que mi padre era ingeniero, por ejemplo. Pues, oye, ¿qué te parece sí o no? O ahí, ¿a quién hacéis caso? No sé si escucháis un poquito los consejos de incluso compañeros, a lo mejor vuestros mejores amigos y amigas. Oye, pues todos van a una ingeniería o van a hacer derecho y pues venga, yo también. María, ¿en tu caso? Pues mi madre sí que es ingeniera, pero no me influenció en el hecho de escoger una ingeniería, o sea, porque a mí me gustaba el tema de los números y tal, y pues tenía bastante claro que por ahí me tenía que ir. Ujú, Y también el hecho de que fuera una ingeniería bastante nueva para la época, pues tampoco tenía mucha información y opinión de otras personas que me influenciaran. Entonces, como que fue más idea mía, intuición mía que otra cosa. Eduardo. En mi caso, bueno, mi tío sí que es ingeniero aeroespacial, pero no me influyó en nada, así que le pregunto obviamente qué salidas tenía, en qué consistía la carrera, qué se estudiaba, el porcentaje de empleabilidad y cosas así, pero no me decantó, o sea, no me decantó mi decisión y la verdad es que tampoco mis compañeros del colegio y del instituto no, porque tampoco ninguno hizo lo mismo que yo, así que en ese caso fue también una decisión que partió de mí mismo. ¿Y tú, Juan José? Pues en mi caso, la verdad es que no respecto a lo que finalmente acabaría estudiando, pero sí respecto al punto de no plantearme qué más opciones había a la hora de estudiar, ¿no? Sí que tenía como clara la idea de todo el mundo va a la universidad, o es lo más típico hasta ahora, ¿no? Es lo típico que hacen tus padres, tus tíos, y era una cosa que tenía clara y que finalmente no ha acabado siendo así, por lo menos desde un primer momento. Ujú. Oye, ¿en algún momento os planteasteis el grado?
Es decir, y sobre todo sí me gustaría que habláramos un poquito de las diferencias, ¿no? Entre grado perdón, grado, FP, entre FP y grado. Porque es verdad que FP hay muchos chavales que dicen, por ejemplo, le pasa a mi hijo, que dicen, oye, pues yo paso de estar en bachillerato, paso de tener buena nota porque voy a hacer una FP y listo. ¿Os lo planteasteis? ¿Qué diferencias notasteis? ¿Tú, María? Yo es que en ningún momento me planteé realizar un FP, pero por mero desconocimiento. Igual, si hubiese tenido información, la información necesaria para realizar pues uno, igual sí que me lo hubiese planteado porque considero que es muy buena opción tanto para comenzar una carrera profesional como para meterse dentro de la universidad si, por ejemplo, la nota de corte no te da. Sí, eso es importante lo que estás diciendo, es decir, que puedes empezar una FP y luego reengancharte a la Claro, universidad. claro. Eduardo, ¿tú? Yo en mi caso tampoco, o sea, igual que María, tampoco tenía mucha información y en mi instituto la verdad es que no ofrecía ninguna formación profesional ni nada. Entonces tenía claro que quería ir a la universidad, pero la verdad es que tampoco os desanimo a que lo intentéis porque como dice María es un buen comienzo y también tengo amigos que sí que han empezado, por ejemplo, con una FP y luego se han cambiado a la carrera y tan contentos que están, o sea que no se arrepienten de nada. Y además que es algo mucho más práctico, que es algo que yo echo de menos en las universidades, que es todo tan teórico, que luego el salto a trabajar es como, wow, ¿y ahora cómo aplico todo lo que sé, ¿no? Juanjo, ¿tú te lo planteaste? En mi caso, en ese momento no me lo planteé, pero visto ahora con perspectiva, creo que sí que debía de haberlo hecho en su momento porque es finalmente lo que acabé haciendo años después, ¿no? Como comentaban los compañeros, el empezar con una FP y continuar con una carrera universitaria, si eso tiene sentido para tu formación, probablemente sea la mejor opción. Y de hecho, ahora que estoy en la empresa trabajando, he conocido bastantes compañeros que han hecho, ese ha sido su camino y su recorrido, y por lo que recibo de ellos, el feedback, no pueden estar más contentos. O sea, que empezaron haciendo una FP, luego se engancharon a una ingeniería Eso es. y se engancharon ¿en qué punto de la carrera? Ahí no te puedo decir, pero lo que sí que te puedo comentar es que empezaron por la FP, vieron que precisamente estaban en un entorno en el que se sentían cómodos, querían saber un poco más o querían enfocar su formación de otra manera y acabaron haciéndolo también. Y tienen ese Ujú. pack de FP más carrera que yo creo que es bastante positivo y que es muy útil, sobre todo si se complementan, ¿no? Si complementas la formación, acaba siendo algo muy útil. Sí, porque además mezclan ser práctico por un lado, que es más FP, y luego más conocimientos, más teoría en la carrera. Lara, las empresas, ya no solo INECO en general, es importante, más importante, os fijáis más en que tengan un grado, una FP, ¿cómo lo hacéis? A ver, hoy día yo creo que ya no está viendo esas diferenciaciones. Nosotros, si quieres, te hablamos de INECO. En INECO no estamos haciendo esas diferenciaciones porque entendemos que dependiendo del ámbito en el que se vayan a desarrollar, en el ámbito en el que vayan a trabajar, es más importante tener una formación profesional para el desempeño de ese trabajo que tener un máster o un grado, ¿no? Sí que es cierto que quizás depende para el puesto, hay veces que sí que se requiere grado o máster, porque a lo mejor tienen que firmar temas de proyectos, cuestiones un poco más, ¿no? Ya más complejas o más específicas, pero en otros puestos es fundamental tener una formación profesional porque lo has dicho, tienes una parte práctica que a otras personas les faltan si han estudiado a lo mejor un grado o un máster, ¿no? Entonces tienen un valor añadido que otros no tienen, ¿no? Bueno, tenemos ya Con un lo montón cual de la preguntas. tendencia es que no está viendo esa diferenciación entre grado o FP. Sí, que antes, al menos cuando yo estudiaba, FP era como, bueno, iban ahí los Sí. rezagados y vete tú a saber Ah, y te ha dado la vuelta a la tortilla. O sea, ahora sí, y vienen realmente muy las empresas... preparados, muy cualificados y vamos, Mm. pueden desempeñar el trabajo desde el primer día, ¿no? Tenemos ya un montón de preguntas, ¿eh? Gracias por formularlas y seguirnos. ¿Cuántos años dura la formación de FP? ¿Lo sabéis? Es una de las preguntas que nos hacen. Dos años. Hay formación profesional de grado medio y de grado superior. Dependiendo, tienen una duración u otra, 1 año con prácticas o 2 años con prácticas. Ujú. Más preguntas. ¿Qué notas de corte pedían para entrar en vuestros grados? Eduardo. En mi caso, que es ingeniería aeroespacial, en mi época era un 11 con algo de media, pero creo que ha subido a 11,80 por ahí ahora. No va mal, Es ¿eh? bastante solicitada, sí. María. En la mía también un 11,5 por ahí, cuando lo hice yo, y ahora también ha subido bastante. Creo Juan que está José. como en 12, perdón. 12. Sí.
En mi caso, en el FP como tal no hay nota de corte, sino que es más por una evaluación de méritos, de media en el bachillerato, y en la carrera con la que estoy complementando ahora, que es economía, creo que son un 6 con algo, no es una nota especialmente alta. O sea, tú hiciste el grado, perdón, Eso es, FP, y ahora estás con... con otra carrera, o sea, eso es, has enganchado, por así decirlo. exactamente. ¿Y estás haciendo? Yo estoy haciendo la parte financiera ahora en la universidad y como parte de FP hice desarrollo web, informática, programación, O sea, que vas a salir con... con el FP de informática y con la carrera de economía, si todo va bien. Oye, pues muy completito, vas a tener un perfil estupendo. Y más preguntas, en este caso para Eduardo y para María. Entre tantas ingenierías y ramas, ¿qué es lo que os llevó a decidir la que hicisteis? María. Pues como ya he mencionado antes, como tenía al principio una idea de estudiar arquitectura, pues quería irme más a desarrollarme en el ámbito artístico, por así decirlo, y justo di con Ingeniería de Diseño Industrial y Desarrollo del Producto, que era como una ingeniería más artística y menos técnica, por así decirlo, pero después como que dentro del grado me di cuenta que las asignaturas que más me gustaban eran las asignaturas técnicas y pues por eso después decidí estudiar el máster habilitante de Ingeniería Industrial y ya pues ser ingeniera industrial superior. Eduardo. Yo, en mi caso, la verdad que desde pequeño siempre me han gustado mucho los aviones, siempre que iba de viaje me fijaba mucho en los aeropuertos, me llamaba mucho la atención, entonces eso sí que fue una parte importante que me decantó. Y luego también cuando ya recibí información de bueno, pues lo que he dicho antes de mi tío, que también es ingeniero espacial, y eso me acabó por convencer de hacer la carrera. Y la verdad es que también tiene muchas salidas, entonces me gustó esa parte y por eso me decanté por estudiar en ingeniería espacial. Y luego sí que es verdad que dentro del grado te puedes especializar en 5 especialidades, y yo hice una que estaba más orientada con lo que es el transporte aéreo, la aviónica que llevan los aviones, los sistemas que tienen, y luego estudié un máster que está relacionado con ello, que también es el máster en sistemas del transporte aéreo. Oye, Eduardo, esto que suena así como muy técnico, es decir, en castellano claro, tu salida, tu rama, tu profesión, ¿qué es? ¿Diseñar aviones? No, esa es otra especialidad que también se puede hacer en la carrera, pero yo opté por una que está más relacionada con los sistemas que tienen los aviones para comunicarse con tierra, cómo localizarlos donde están en el aire, para ubicarlos y para que sigan las rutas que tienen que seguir, o sea, como las autopistas del aire, básicamente. Oye, es curiosísimo. Además, ahora que dicen que va a haber, pues eso, teletaxis, aerotaxis, ¿no? Y que todo va a ser con drones y tal, ya no solo Sí, hablamos de aviones y de un montón de aparatos que vamos a tener que ver sí, volando y eso va a tener también sus conexiones. sí, está en auge todo eso y hay que compatibilizar los aviones con los drones y con todo eso, porque o sea, los drones van creciendo exponencialmente y son un problema ahora mismo para los aviones, pero hay que hacer que se compatibilicen, claro, en el Ujú. futuro. Nos pregunta, bueno, nos preguntan cómo conseguisteis el primer trabajo. Es verdad que os formulo la pregunta, vamos a ir al final, pero sí me gustaría un poquito luego volver a la universidad. María, ¿cómo conseguiste tu primer trabajo? Pues justo estaba haciendo el máster y empecé a buscar prácticas y di con las prácticas la beca de INECO y pues empecé la beca aquí y cuando terminé la beca pues me ofrecieron continuar aquí trabajando y pues aquí sigo. No, es que el tema de las becas y las prácticas luego hablaremos, pero yo creo que es la mejor manera de entrar en el mercado laboral, que te conozcan, Sí, que cojas experiencia y luego, si lo haces tan bien como tú, que te quedes. O sea, sí. que muchas empresas ya te conocen y siempre es más fácil buscar trabajo desde dentro que desde fuera. Claro, hay que aprovechar. Juanjo. Pues en mi caso, al igual que María, yo por suerte di con el programa de becas de INECO y estuve unos meses trabajando como becario. Finalmente me ofrecieron seguir en el puesto ya como empleado de parte de la plantilla y súper contento desde entonces, la verdad. Eduardo. Y yo, igual que mis compañeros, en las prácticas del grado de ingeniería, pues ahí en cuarto que se hacen, estuve 6 meses de becario y luego ya me contrataron también como Eh, ellos. Lara, claro, para todos aquellos chicos y chicas que nos están viendo, ¿cómo funciona esto de las prácticas en una empresa como por ejemplo INECO? ¿Terminan de estudiar y cómo pueden acceder a ellas?
Bueno, aquí hay que hacer el matiz, ¿vale? De que las prácticas, hay dos tipos de prácticas a lo mejor obligatorias de tu grado, máster o de tu formación profesional, y luego prácticas que denominamos extracurriculares, que son prácticas, pues bueno, que ya muchos de los alumnos que ya a lo mejor han hecho sus prácticas obligatorias y que quieren incluso empezar a tener un contacto laboral, pues pueden hacer prácticas en empresa, ¿no? Entonces, INECO ofrece la posibilidad de hacer este tipo de estos dos tipos de prácticas curriculares y extracurriculares. Las curriculares son más cortitas, son obligatorias y complementan tu formación. Las extracurriculares son más largas y diríamos que ya es, bueno, pues un contacto más directo con lo que es el mundo laboral y del trabajo. Entonces, en INECO ofrecemos la posibilidad de hacer estos dos tipos de prácticas. Están muy ligadas al centro en el que tú estás cursando tus estudios en cuanto a pues duración, jornada, es decir, número de horas al día, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, INECO tiene muchos convenios con muchos centros, con lo cual, bueno, pues eso es muy fácil, muy sencillo y lo gestionamos. Más preguntas. Mira, saludamos al Colegio Juan Bosco. Hola, chicos y chicas, gracias por seguirnos. ¿En algún momento os planteasteis cambiar de carrera, María? Como he dicho antes, lo que descubrí haciendo ingeniería de diseño industrial es que me gustaban más las asignaturas técnicas que las artísticas, que era por lo que me había decantado por esa carrera, y pues cambió un poco la orientación siempre en el ámbito de la ingeniería, pero sí, cambió un poco la orientación, la verdad. Y no pasa nada por probar y equivocarte, porque en eso consiste. Al final vas a estar trabajando toda tu vida de una cosa que te tiene que gustar. Entonces, si al principio no te gusta, pues y te equivocas, no pasa nada. Y hay que quitar presión, de verdad. Claro, Y yo sé que es una decisión muy importante, pero no definitiva. Si alguien claro, decide no. hacer una FP o un grado y se equivoca, porque, bueno, no se equivoca, porque al final, oye, pues no es lo que esperaba, no me atrae, no tal, pues o puede hacer algo que le convalide en algunas asignaturas o hacer otra cosa. ¿Cuánta gente ha estudiado una cosa y trabaja en otra? No pasa nada. Así que presiones fuera. Eduardo, ¿tú? Yo no, yo en mi caso no tuve dudas de que me gustaba la carrera y decidí terminarla, pero o sea, lo que ha dicho María también, que no es malo equivocarse, de hecho también te sirve para formarte en el futuro porque todo te va a valer, y además que luego cuando terminas tu grado al final en la empresa tampoco te dedicas 100% a lo que has estudiado, también tienes que seguir formándote y puedes conseguir todo lo que te propongas al final. O sea, no tienes por qué trabajar de lo que has estudiado siempre. Juan José. Pues en mi caso sí, y de hecho fue precisamente lo que pasó, ¿no? Como he comentado antes, salí de bachillerato convencido de que iba a hacer una ingeniería, lo intenté, vi que ese no era mi camino para nada y dije, este es el momento de cambiar. Y entonces fue cuando entré al FP y ya encontré un poco mi ritmo y el camino que quería seguir. ¿Y por qué viste, esto no? Es que yo creo que en el momento no me hice las preguntas adecuadas, ¿no? Yo entré cuando me planteé realmente que quería estudiar, dije, venga, ingeniería civil, ¿no? Es algo que está bien valorado, parece que hay trabajo tanto en España como fuera, vamos a intentarlo. Pero cuando estaba ahí dentro, ¿no? Y ves lo que hay, y ves que no empieza a ser lo tuyo, que no das el rendimiento que tienes que dar porque no estás contento, es cuando te empiezas a plantear si quizás ese no era el camino para ti y tienes que dar el cambio. Y yo dije, este es el momento y lo hice. Y estoy muy Ujú, contento, o sea que fue positivo el cambio. ujú. Oye, Lara, a ti y a mí nos queda un poco lejos el mundo de estudios, pero tú, ¿qué? ¿También tuviste dudas? Pues la verdad que inicialmente un poco sí, ¿no? Porque cuando estás estudiando en el instituto dices, jo, ¿a qué me quiero dedicar? ¿Qué salidas profesionales hay? ¿Qué carreras? ¿No? Es confuso, es dudoso. Y yo casi lo decidí en el último momento ahí, cuando yo en mi momento hice la selectividad, que ahora es la BAU, casi ahí es cuando decidí que quería estudiar, pero bueno, sí que tenía clara la orientación, las personas, la empresa, ¿no? Y Ujú, entonces sí. Pero también empecé haciendo unas prácticas y lo recomiendo porque es muy buena oportunidad ujú. para empezar a trabajar y tener éxito, sí. Oye, y llega la universidad. ¿Cómo es ese cambio? ¿En qué cosas notasteis diferencias, Eduardo? Pues el cambio grande, la verdad, porque bueno, yo en mi caso me cambié, o sea, no me cambié de ciudad de vivir, pero sí de universidad. O sea, la universidad no estaba en la ciudad en la que yo vivía. Y la verdad es que el primer día impacta porque llegas ahí, hay un montón de gente que no conoces de nada, tienes que empezar a hacer nuevos amigos, pero bueno, que al final todo el mundo está en la misma situación que tú. Hay gente incluso que se ha venido de otras partes de España, que es peor todavía. Y al final, pues, te encuentras amigos y bueno, pues al final igual que el instituto. Los primeros días no, pero luego se coge confianza con el resto y todo va bien. Ujú. Además que luego comparten muchos sufrimientos con ellos, que también les ayuda a mejorar las amistades.
No, y sobre todo es que, claro, es que el salto es nuevos compañeros, probablemente o generalmente pues cambias de zona de donde vives, porque por lo que sea. Y aquí ya es la ley de la jungla. Tú ya te gestionas, tú ya te apañas, nadie te va a condicionar, a controlar, María. Justo, yo noté muchísimo cambio en cuanto a la libertad, por así decirlo, de tus decisiones en el colegio, pues estás más guiado por los profesores, siempre tienes a una persona que está diciéndote pues, qué puedes hacer, qué no, o corrigiéndote, y en la universidad es todo más, es tu decisión y tú verás lo que haces, cómo lo haces para conseguir pues, aprobar y eso. Noté eso, mucha libertad. ¿Qué es lo que pasa el primer año? Que fíjate, Juan José lo decía, pues no es lo que esperaba y el ratio, el porcentaje de alumnos y alumnas que desisten, cambian, lo dejan, es bastante elevado. ¿Por qué crees que es, Eduardo? Yo creo que bueno, va encaminado por lo que ha dicho María, que al final te encuentras con una situación que nadie te controla, que puedes hacer lo que quieras, entonces a lo mejor llegan los primeros exámenes y no te has preparado como te hubieses preparado si estuvieses en el instituto porque no has tenido esa guía del profesor y esas cosas. Y además que también el contenido, pues, o sea, que vayas preparado siempre aumenta mucho, especialmente las ingenierías, que el primer año es como muy genérico para todas y la verdad es que el conocimiento de matemáticas, física y tal es, o sea, que hay mucho cambio con respecto a bachillerato. Yo creo que eso es un cambio importante. Hay que estar preparado y mentalizado para superarlo. Seguimos con las preguntas del Colegio Juan Bosco, de verdad, hiperagradecido, porque además son preguntas interesantísimas. ¿Cuáles son las claves para poder terminar una carrera como la de Eduardo, que suena súper difícil? Eduardo. Bueno, pues en primer lugar, mentalizarse de que vas a tener que sacrificar parte de tu vida personal porque obviamente tienes que estar centrado en los estudios. Y luego también que lo que hemos dicho antes, que si no te gusta, al final lo vas a tener que acabar abandonando o no te vas a esforzar lo que necesitas, lo suficiente y no vas a conseguirlo. Entonces siempre te tiene que gustar lo que haces. Y también son muy importantes en mi carrera las academias, porque hay profesores que no, no explican también, pero las academias la verdad es que lo hacen muy fácil y te ayudan mucho. Mira, ese es un buen consejo. Es decir, si alguna asignatura se te queda ahí atragantada, siempre puedes tener un refuerzo extra en las academias. Sí, sí. Oye, María, también en tu caso una ingeniería que Estela, ¿qué clave hiciste para poder terminarla? Yo también considero que es muy importante las personas con las que te juntas en la universidad que sigan la misma, como que los mismos objetivos que tú, y si quieres terminar las cosas bien y de buena forma, pues que o sea, los compañeros de los que te rodeas pues sigan lo mismo, hagan lo mismo que tú. Vamos con más preguntas. También del Colegio Juan Bosco. Dice, ¿recomendáis hacer Erasmus en algún momento o en este tipo de carreras no es necesario? Pues venga, María, ya que estamos contigo. Yo no he hecho Erasmus, perdón, no he hecho Erasmus como tal, pero sí que me he ido a Australia a vivir medio año y sí que considero que es una experiencia muy enriquecedora, que el irte fuera de casa y vivir por ti mismo es bastante importante y yo sí que recomendaría hacer el Erasmus 100%. Lara, ¿valoráis a la hora de contratar a gente, a chavales y chavalas, el que hayan vivido fuera o hayan tenido algún tipo de experiencia como puede ser un Erasmus o es secundario? Sí, sí que lo valoramos, sobre todo en INECO, porque al ser una empresa multinacional que tenemos proyectos nacionales e internacionales, nos interesa tener bueno, pues perfiles profesionales, bueno, pues que tengan interés en el ámbito internacional, ya que bueno, pues puede ser que en ocasiones requiramos que se desplacen a nivel internacional, ¿no? Con lo cual para nosotros es muy importante y es un valor añadido. Eduardo, ¿tú hiciste Erasmus? No, en mi caso yo tampoco, o sea, sí que tengo conocidos que lo han hecho y la verdad es que a veces me arrepiento de no haberlo hecho porque al final te ayuda a formarte como persona, conocer otras culturas, aprendes idiomas, haces nuevos amigos internacionales, que eso también te ayuda mucho porque ves otros puntos de vista de las cosas. Y a veces me arrepiento de no haberlo hecho, pero no tuve la oportunidad de hacerlo. O sea, bueno, sí que tuve, pero no me decanté por hacerlo, no sé, no me dio cosa hacerlo y no me decanté finalmente. Juan José, ¿tú? Pues en mi caso no, pero sí que tengo compañeros que lo hicieron y que están súper contentos. Y de hecho, aprovechando esta oportunidad, quería comentar, porque mucha gente no lo sabe,
que en grado superior también está el programa Erasmus, es un poco distinto porque está más enfocado a hacer las prácticas fuera, no tanto pasar un año o la temporada que sea estudiando. Y por el feedback que recibí, la verdad que muy positivo. Yo en mi caso no lo hice por entrar en INECO, o sea que no me ha ido mal, pero los compañeros que lo hicieron fuera están muy contentos y algunos de hecho siguen trabajando fuera. Ujú. Más, bueno, oye, hablando de esto de trabajar fuera, Lara, esto te toca a ti. Idiomas. ¿Qué consejo damos a los chicos y chicas que nos están viendo? Bueno, para mí es fundamental. Hoy día creo que saber idiomas es algo fundamental y es muy importante y valorable en todas las empresas hoy día. Sobre todo, bueno, pues si te dedicas a trabajar en proyectos internacionales es obvio. Las carreras, ¿no? Por ejemplo, de Eduardo o María es fundamental tener idiomas pues, por el día a día. Yo creo que incluso ellos lo pueden comentar. Mucha documentación, muchos programas que utilizan son en inglés. Y Juanjo, bueno, las tecnologías yo creo que todas en inglés y todo está en Exacto. inglés, con lo cual es súper importante, ¿no? Yo creo que ellos mismos pueden decir lo importante que es tener un idioma para tu día a día y para poder trabajar en tu día a día. Y nosotros aquí importantísimo por los proyectos internacionales que tenemos. Y Lara, si los amigos que nos están viendo ya tienen más o menos el inglés controlado, ¿les dirías algún otro idioma que también es importante conocer o no? Sí, por supuesto, y todos los idiomas son valores añadidos y hay que tener visión de, bueno, pues eso, ¿no? Hacia dónde se mueven los mercados, dónde está habiendo mercados emergentes y entonces apostar por esos idiomas, ¿vale? Pero vamos, no te mojas. Francés, alemán, Bueno, italiano, árabe. exacto, yo creo que, bueno, a lo mejor mis compis quizás más puedan comentarlo, sobre todo por su día a día. Yo quiero dejarles a ellos que hablen por su día a día, que no seamos los desde selección, los que digamos, tienes que estudiar esto o aprender este idioma, ¿no? Pero bueno, los básicos sobre todo, ¿no? María, ¿tú cómo estudiaste inglés? ¿Cómo lo has aprendido? En el colegio desde pequeña, con 3 años, y es por eso por lo que ¿Pero me fuiste a un cole decidí. inglés o no? Porque yo he estado No, desde los no, 3 no. años y cuesta, ¿eh? No, fui, bueno, ahora sí que es bilingüe, pero justo en mi momento no era bilingüe. Pero vamos, que he estado tocando el inglés desde pequeña y claro, llegué a la universidad y solo hay una asignatura de inglés, o sea, para cursar esa asignatura te exigen cierto nivel de inglés, un B2. Si no, no puedes acabar el grado. Y claro, yo toqué en segundo de carrera el inglés, una asignatura en 2 horas a la semana. Tampoco hacía por ver series en inglés ni nada, entonces llegué a cuarto de carrera, noté como que mi nivel de inglés había bajado y por eso decidí irme a Australia para practicar inglés, para vivir una experiencia nueva y eso. Y pues muy contenta con la decisión, la verdad, y animo a la gente a que no deje los idiomas porque es que es básico a la hora de trabajar y de relacionarte y todo con el mundo. Claro, es que aquí hay un problema, que es que estudias inglés y si no lo usas a diario se te va olvidando y al final Claro. te oxidas. Eduardo, una buena cosa es la que ha dicho María, ver películas y series en versión original. Sí, eso a veces lo hago, o sea, no siempre, porque hay series que sí me gustan las en español, pero sí que alguna peli y serie en inglés, las típicas que son a lo mejor de humor, que en inglés las pillas, pero si son en español, pues la traducción no es exacta y no tiene sentido lo que dicen y no te hace tanta gracia, entonces esas sí que las suelo ver en versión original. Juan José, ¿tú cómo vas con los idiomas? Pues yo, la verdad es que al igual que María, aprendí un poco por el colegio, pero cuando realmente desarrollé el idioma fue haciendo el oído, escuchando películas, series y sobre todo, yo que sé, cosas en YouTube o en Internet, fue lo que al final te fue trabajando el oído día a día hasta que llegas a un punto en el que te sientes cómodo y puedes empezar a hablarlo de otra manera. Pero hay que tener paciencia, porque claro, te pones una serie y al principio no te enteras de nada. ¿Le pongo Exactamente. subtítulos? Sí, no, espérate. Claro, es que la cosa cambia. Estás viendo algo y dices, no me estoy enterando. Es una cuestión de años, pero al final te das cuenta de que has mejorado un montón y que no sabes Ujú, cómo, pero ha hecho efecto. O sea que es muy ujú. positivo. Oye, vamos con más preguntas. Nos dicen, ¿apoyan las empresas la formación económicamente y con tiempo una vez que estás trabajando? Por ejemplo, en INECO, ¿esto lo hacéis, Lara? Sí, efectivamente. Nosotros tenemos
Dentro de nuestros programas de becas que no hemos mencionado antes, tenemos 3 programas de becas orientados al ámbito ferroviario, en el que estuvo María, que es el programa IRFE, luego el programa de becas orientado al ámbito aeronáutico, que es el AIREA, donde estuvo Eduardo, y el programa de becas orientado al ámbito IT, donde estuvo Juanjo, StarTIC, ¿vale? Hay bueno, pues un área que nosotros llamamos upgrading, que es ayudar a bueno, pues estudiar y bueno, pues ayudar a las bonificaciones en estudios de máster, de posgrado. Con lo cual sí que hay ayuda a la formación añadida. Bueno, eso está muy bien porque hay que seguirse Sí, formando siempre. Esto es una cosa efectivamente. que nunca dejas de aprender, de formarte, lo que se hace de una manera, en unos años se hace de otra, o sale una Exacto. técnica nueva, o... Exacto. Esto es una cosa que sales de la universidad y dices, ya está, no. Ya está a lo mejor en intensidad, pero en aprender, no. Hay que seguir No. formándose siempre, todo cambia. Ellos creo que pueden decir todo, las certificaciones, las normativas, las tecnologías cambian, entonces hay que estar constantemente actualizándose y estudiando. Más preguntas. Lo normal es hacer vuestra carrera a curso por año. María, ¿cuántos años de carrera son los tuyos? Pues es que yo justo sí que lo he hecho todo a curso por año, pero no es lo normal. Y bueno, creo que diseño industrial sí que es más fácil, por así decirlo, hacerlo, y después de ingeniería industrial no tanto. No estoy segura cuánto es la media, pero sí que sé que es más que a curso por año. Que tampoco hay que agobiarse, ¿verdad? Claro, cada uno su tiempo, o sea, es que no te tienes que fijar en el resto, Claro. porque tú tienes tus circunstancias y pues son las tuyas y no la del resto. Eso es. Eduardo. Pues en mi caso el grado eran 4 años y yo lo hice en curso por año también, pero igual que Qué Mariano. susto. Pensé que ibas a decir, lo hice en 2. Digo, madre mía. Ojalá, pero no. Y o sea, la media sí que sé que es más, no sé en cuánto está exactamente, a lo mejor 5 o 6 años en hacerla, pero yo la hice a curso por año, tuve la suerte de eso. Y Juan José, ¿tú? Pues en el caso del FP lo normal es hacerlo en los 2 años, pero siempre hay gente que se queda por el camino o que tarda un poco más. Pero no hay que ceder en el esfuerzo. No, y efectivamente es lo que dice María. Cada uno es un mundo y sus circunstancias. Lo ideal es hacerlo uno por año. Bueno, eso es lo ideal. Sobre todo los padres, que son los que luego están ahí pagando, y dirán, Claro. por favor, a curso por año. Pero bueno, que hay que también tener paciencia con uno mismo. Vamos con más preguntas. ¿Qué tareas realizáis a lo largo de vuestro día a día? María, ¿cómo es tu día a día? ¿Qué haces? Porque aquí lo tengo, voy a decirlo. Eres ingeniera de señalización ferroviaria. Es decir, cada vez que vayamos en el AVE, vemos ahí una señalización, Las podemos pensar señales, en ti, en sí. INECO. Ahí está Sí, María. sí. O sea, nos encargamos de hacer los proyectos que, bueno, Adif nos manda y tenemos que diseñar todo el tema de las señales, de cómo cablearlas, de dónde poner, o sea, para ver dónde está el tren, pues dónde poner los sistemas de detección del tren y hacer pues todo el proyecto en sí, hacer un presupuesto, anejos, o sea, es todo muy práctico y también técnico, porque tienes que estar utilizando que sí, normativas y bastantes cosas. O sea, tocas muchísimas cosas que, por ejemplo, yo en el grado y en el máster pues no he utilizado. Claro, luego la realidad es otra cosa. Es Claro, decir, claro. que por entendernos, tú cuando vas en el tren, las señales estas que pone 100, 105, los semáforos, Sí, ¿todo esto lo haces tú? sí, bueno, sí, se podría decir. Qué guay. Y claro, va todo al milímetro. Por ejemplo, cuando sales de Claro. Atocha, que hay 1000 agujas de 1000 vías y tal, que yo pienso, a lo mejor un día esto claro, no sale bien y se estampan 2 trenes. Todo eso lo tenéis Claro, hipercontrolado. está muy controlado, tiene que estarlo. Claro, es que va en la seguridad de todos. Oye, qué gusto. Justo. ¿Sabes? Cada vez que coges el AVE, tiene que ser vamos con María, tu familia, vamos con María. Qué orgullosos. Esto lo ha hecho mi hija. Bueno, tampoco me ha dado mucho tiempo hacer tantas cosas, pero sí. Eduardo, ¿tú? Pues lo Yo mismo ahora en mismo, aviones. sí, no, pero ahora mismo o sea, me dedico principalmente a determinar la capacidad de pista de los aeropuertos de España, es decir, a saber cuántas aeronaves pueden aterrizar y despegar por hora
que eso es muy importante, pues sobre todo para AENA, para ver cuántas aeronaves pueden meter en un aeropuerto o si tienen que ampliarlo, cosas así. Y también a mejorar las separaciones que hay en el aire entre aeronaves cuando están llegando o saliendo del aeropuerto. Y esto, por ejemplo, en sitios como Barajas, que es alucinante, que tiene 4 pistas, es un estrés porque ves aterrizar un avión. Yo es que desde mi casa veo cómo aterrizan. Y al minuto hay otro, al minuto hay otro, el despegue despegando es exactamente igual. O sea que imagino que todo eso tendrá que ir milimetrado, Eduardo, ¿o no? Sí, eso Que va no hay muy un tío ahí, controlado. venga, que despegue este. No, o sea, eso va con procedimientos todo, obviamente, y cumpliendo la normativa que exige EASA, que es la normativa europea que tiene que aplicar en España, y por eso está muy controlado. Es muy ¿Y seguro viajas volar en mucho avión. o no? ¿Vas de aeropuerto en aeropuerto o estás...? Pues ahora la verdad es que como entré justo con el COVID, o sea, antes del COVID sí que mis compañeros, pues antes sí que se viajaba más, pero con el COVID, esto de las que han explotado todo el tema del Microsoft Teams, el Zoom, todas estas cosas, pues ahora se viaja menos ya. Y además que como ya tenemos muchos datos radar y cosas así que se pueden explotar en la oficina como tal, no hace falta viajar ahí para verlo in situ. O sea, que Vamos, eso que es una coges un cosa que hemos avión. perdido con el COVID. Bueno, hemos ganado otras. Sí, está claro. Por ejemplo, mira, que podemos tener esta charla que yo creo que antes del COVID era Teams, Zoom, ¿esto qué es? Y mira qué bien lo estamos pasando. Oye, Juan José, ¿tú en tu caso? Pues en mi caso estoy en la construcción de un sistema para DIF que se encarga de almacenar los datos de repostaje de trenes, tanto de repostaje de suministros a los trenes como de repostaje por parte de camiones a los tanques en los que se almacena el suministro. Y básicamente es un sistema que se encarga de gestionar todos esos datos para que ADIF, que es la empresa responsable, los tenga disponibles y pueda explotarlos como considere en su momento. O sea, cuando dices repostar, ¿qué es? Meter en el tren todo el tema de restauración, por los bocatas que te tomas en la No, cafetería, repostaje de ¿o no? gasolina. Ah, de gasolina. De Pues gasolina, escúchame, Juan José. exactamente. Quitando el de Extremadura, que creo que va a pedales, un beso a todos los extremeños porque vaya tela. Eh, en tu caso, o sea, los trenes van con Hay electricidad, algunas ¿no? líneas que no. Exactamente. No, sé que la de Extremadura va con gasoil, creo que es, pero no sabía que había más que van con Sí, gasoil. sí, pues hay Ah, qué bastantes que curioso. van y hay muchas estaciones en varios puntos de España y estas estaciones necesitan llevar una gestión, ¿no? Un track record de todos Claro. esos repostajes a lo largo del año. Antes se Oye, hacía a mano y ahora se intenta hacer un poquito más automático. ¿y cómo es una gasolinera de un tren? Pues no he estado, todavía no lo sé, pero por los compañeros que han ido es bastante impresionante porque son, imagínate, son instalaciones enormes y es un trasiego continuo de maquinaria, básicamente. De trenes que van a repostar. Oye, me estoy quedando de verdad la de cosas que estoy, yo no sé vosotros, pero yo estoy descubriendo un montón de cosas alucinantes. Y mira que viajo, pero me parece alucinante, súper, no sé, me encanta vuestro trabajo. De verdad, Lara, ¿eh? Soy fan total, contrátame. Sí. Hay muchas cosas que pasan desapercibidas y están ahí y hay Sí, alguien que sí, las sí, hace, ¿no? Y mira, Ineco está efectivamente. detrás. Viajamos y no somos conscientes de la cantidad de personas y empresas que hay detrás, que lo Sí, hacen realmente bien, eso es. y luego además con perfiles muy diferenciados, porque fíjate que cada uno ha estudiado una cosa distinta y que necesitáis. ¿Qué más perfiles en una compañía como Ineco necesitáis? Bueno, perfiles también de telecomunicaciones, perfiles del ámbito de las obras públicas, ¿no? Caminos, canales, puertos, perfiles de la arquitectura, perfiles de formación profesional relacionados, ¿no? En el desarrollo, también en la parte de administración. Bueno, perfiles luego ya quizás más generalistas, ¿no? Que dan servicio a todas las áreas, pues del ámbito del derecho, de la administración y las direcciones públicas, pues en mi caso, ¿no? De los recursos humanos, etcétera, ¿no? O sea, hay mucha diversidad de perfiles dentro de Ineco. Oye, ¿recordáis alguna asignatura así, más que nada, bueno, pues para sensibilizarnos con vosotros, que digas, madre mía, la mejor y la peor? ¿Cuál fue para ti, María? Pues igual porque era mi primer año y pues no sabía por dónde me venían pues por dónde me venían, pues álgebra, por ejemplo, que es como una asignatura muy abstracta, no sabía cómo estudiarla y me costó bastante. Y después fácil, pues es que depende de lo que se te dé bien. Entonces, a mí me gustaban asignaturas más de estructuras, de mecánica y esas cosas. Ujú. Eduardo.
Yo voy a empezar por el recuerdo bueno, que a mí la que más me gusta, bueno, porque fue la primera vez que tuve un contacto más con lo que son los aviones y tal, y se llama tecnología aeroespacial, que ahí es donde nos daban por primera vez pues, cómo volaban los aviones, los mecanismos que tienen, los sistemas, etcétera, que fue un poco introductorio, que luego ya sí que en la carrera te centras más en ello, pero como fue el primer contacto, pues tengo un buen recuerdo de ella. Y luego la más difícil para mí fue mecánica de fluidos, que es como la física, pero con el aire, el agua y cosas así, que es muy difícil y me costó sacármela, lo suyo. Esa también está en mi top Sí, ¿no? de Sí, ¿no? O difíciles. sea, ese es Sí, hueso, sí, hueso. sí, Sí. es una de ellas, sí. Vaya, vaya, es que además habléis de eso, mecánica de fluidos. Sí, Sí, es Madre mía. cómo funcionan los fluidos, cómo se sí, comportan en función de cómo estén. De la temperatura, Sí, de de muchas todo. otras cosas. Sí. sí. Madre mía, suena apasionante. Em, Juan José, en tu caso, Pues en mi caso la mejor y la peor, te voy a decir que es la misma, que sería la asignatura de programación, porque digamos que programar es fácil, pero programar de manera eficiente, ajustarse a los tiempos y todos estos requisitos es un poco más difícil. Entonces, tienes que aprender un poco a gestionarte de cara a saber qué es lo que tienes que hacer, en cuánto tiempo y que funcione sobre todo. vaya, oye, la verdad que tenéis asignaturas tela difícil, o por lo menos suenan que dices, estoy que empollar muchísimo. ¿Cuántas horas le dedicabais al día, más o menos? María, ¿tú cómo te organizabas? Pues es que al principio, en primero, pues estaba todo el día en la universidad. No estaba todo el rato estudiando porque también hacía bastante vida allí, pero estudiaba bastante y como que a medida que va pasando el tiempo aprendes a saber gestionar cómo estudiar cierta asignatura y como que te haces más eficiente, por así decirlo, y el tiempo que utilizas, que utilizabas antes para estudiar una asignatura, por ejemplo, 5 horas, pues lo estudias ahora en 2 horas y media, porque sabes cómo estudiarlo y qué es lo que te piden y lo importante, lo no importante y eso. Ujú. En tu caso, Eduardo, ¿cuántas horas? Porque tú decías, yo estaba aquí, renunciaba a mi vida social, ¿tan heavy Sí. fue? No, o sea, depende de la época, porque sí que es verdad que al principio de curso hay menos carga lectiva, hay menos trabajos y tal, pero sí que cuando se acercan ya las navidades, que es cuando están los exámenes del primer cuatrimestre, y a finales, cuando ya está llegando el verano, sí que hay que aumentar mucho lo que es el tiempo de estudio, pero, o sea, no sé, al día no sé cuánto puede dedicar. O sea, a lo mejor tienes que hacer deberes, cosas que tienes que hacer resúmenes para luego poder estudiar más fácil, menos tiempo. Pero sí que recuerdo que, por ejemplo, en Navidades, pues, o sea, que comía con la familia y tal, pero luego por las tardes había que estudiar todos los días, y mucho, porque en enero cuando llegas están los exámenes. Ujú. Y sí que, por ejemplo, pues me daba envidia que mis amigos que a lo mejor estaban estudiando cosas más fáciles o que no te estaban estudiando, estaban trabajando ya, pues salían y yo no podía. Y eso, pues al principio duele, luego te acostumbras ya, pero al principio molesta. ¿Y tú, Juan José? Pues la verdad es que la informática es un sector que necesita que trabajes, por lo menos al principio, mucho todos los días, porque si no al final no llegas. Entonces no quedó otra que dedicarle unas cuantas horas al día, por lo menos al principio, para ir pillando esa base. Es verdad que al final te relajas un poco porque ya entiendes los conceptos, entiendes cómo funcionan las cosas y no tienes que estar constantemente renovándote, sobre todo si es formación, pero necesitas dedicarle muchas, muchas horas al principio. Y bueno, pues también renunciar, como decía Eduardo, ¿no? Pues eso, me gustaría irme con mis amigos a no sé qué, pero va a ser que no, porque una de las claves yo creo que es ir al día, ¿no? Eso es. Si no vas al día, la cosa se complica y no suele acabar bien. Entonces es importante adquirir ese hábito que también es parte un poco de esta etapa, ¿no? El Ujú. saber que estudiar es al final dedicar tiempo y ser capaz de generar ese hábito para conseguir el objetivo final que es aprender y aprobar. Ujú. Oye, y cuando disteis el salto a trabajar, ¿cómo fueron las prácticas, María? ¿Qué tenías que hacer? Y para luego, además, oye, quedarte trabajando, o sea, que lo hiciste muy bien. Pues INECO me ayudó bastante porque yo tenía alguna clase por la mañana y las prácticas eran por la mañana, tenía que hacer 5 horas diarias y los lunes, por ejemplo, no podía ir a la oficina y me dejó no asistir los lunes a la oficina y recuperar las horas durante el resto de semanas, o sea que por esa parte muy bien y entonces pues compaginaba los estudios con el trabajo y en el trabajo pues hacía básicamente lo mismo que estoy haciendo ahora, solo que con muchísimo menos conocimiento.
Eduardo. Yo en mi caso igual que María, o sea, las prácticas las hice más o menos en el mismo equipo en el que estoy ahora, que luego ya me contrataron. Eso sí que es verdad que tenía menos idea, entonces al principio me tenía que formar, leer documentación, hacer cursos que me daban mis compañeros. Y la verdad es que también yo tuve mala suerte porque fue justo el año del COVID, entonces El COVID. me suspendieron las prácticas al mes de empezar hasta el verano. Que luego ya alternábamos teletrabajo con presencialidad y tal, pero ahí tuve mala suerte, porque estuve 2 meses en casa sin prácticas. Pero es una manera estupenda, de verdad, de entrar en el mundo laboral, de que te conozcan, de hacer relaciones que luego nunca sabes dónde va a terminar. A lo mejor Lara os lleva luego a todos porque se cambia, Dios no lo quiera, que sé que estás a gustísimo en INECO, pero que la Sí. vida da muchas vueltas. Terminas en otra empresa parecida. Oye, chicos, venga. O sea, hoy estás aquí, mañana estás allí y no solo en España, en el mundo. ¿Tú, Juan José? Pues al principio es un poco complicado, ¿no? Porque llegas, te crees que sabes mucho, pero no sabes nada, ¿no? Y tienes ese golpe de De aprender de realidad. cero, exactamente, aprender de cero cómo funciona un equipo, porque ya no es solo el trabajo o la parte técnica que tú sepas, sino cómo se organizan, cómo funcionan las cosas, y eso lleva meses. Yo tuve suerte de que el equipo en el que caí, que es en el que actualmente sigo, se preocuparon porque tuviese una especie de formación dentro de las prácticas y al final ha acabado muy bien y poco a poco te integras. Oye, sigo contigo, Juan José. ¿Qué es lo mejor de tu trabajo? Es una pregunta que nos están haciendo aquí. Pues la verdad es que esto igual suena un poco cliché, pero supongo que es por una consecuencia de haber elegido bien, y es que no siento que trabaje en el sentido de que no lo veo como una obligación, ¿no? Yo voy a trabajar y siento que es una parte de mi vida, ¿no? De lo que hago en el día a día y estoy súper contento de poder sacar parte de cómo me comporto yo, de los pensamientos que tengo dentro del código y de lo que estamos construyendo. Eduardo, lo mejor de tu Eh, trabajo. Pues también tiene muchas cosas positivas. Yo creo que también, o sea, lo que más me gusta a mí es pues entender cómo vuelan los aviones. Cuando vaya a un aeropuerto, entender, pues, o sea, yo estoy en la ventanilla del avión y miro las pinturas de la calle, las señales, tal, y entiendo todo y eso me gusta mucho. O sea, y es algo que en el día a día vas profundizando en ello y vas aprendiendo cada vez más cosas de eso. María. A mí pues me gusta mucho el estar trabajando con gente y en equipo y ver que pues un proyecto que estás haciendo sale adelante gracias a todos nosotros. Oye, más preguntas. Las ingenierías y las TIC están masculinizadas. ¿Cómo es la igualdad en la universidad y en la FP, en estas carreras? Es verdad que son carreras STEM y históricamente siempre ha habido más hombres que mujeres. Yo no sé ahora, María, ¿tú qué sensación tienes? Pues en mi caso, en diseño industrial, pues al ser una ingeniería más artística, sí que había más chicas que chicos en mi clase, pero después en el máster sí que he notado que hay bastantes menos chicas que chicos, aunque considero que ahora está como aumentando más la participación de mujeres en ingenierías, la verdad. Eduardo, ¿tú en la universidad veías más hombres, más mujeres? Pues en mi carrera muchos más hombres, la verdad. No sé en qué porcentaje exactamente, pero a lo mejor un Y 15-85 por ahí. 15,85 es una barbaridad. ¿Y eso Sí, por por ahí. qué? Pues no lo sé, pero yo creo que ahora, hoy en día, cada vez entran más mujeres a estudiar ingeniería aeronáutica y también. Luego en INECO sí que es verdad que hay mucha igualdad de hombres y mujeres. Sí, No, y hay que decir, ¿no, verdad, Juan José Lara? Que las carreras no tienen sexo. O sea, es decir, claro. todas son para seres humanos, sin mirar nada. Efectivamente, todos podemos, todas podemos, tenemos las mismas capacidades, habilidades, Claro. aptitudes para estudiar ingenierías, grados, máster, FPs, todo. Oye, por cerrar, Juan José, ¿qué consejo le dirías a todos los chavales y chavalas que nos están viendo, que en algunos casos sí lo pueden tener claro y en otros pues os están escuchando con atención, pero no saben qué hacer con sus vidas? Pues yo lo que diría es que más que enfocarse la pregunta de qué quiero estudiar, se planteen qué cosas quieren poder estar haciendo en 5 o 10 años. Tampoco que se vayan muy lejos, sino que piensen en qué opciones quieren tener abiertas y después de saber qué opciones quieren tener abiertas, pensar en qué formación les lleva a eso, más que estudiar, que pensar en qué estudiar. María. Yo les diría que no tengan miedo a equivocarse, que equivocarse te da el conocimiento para saber qué es lo que no quieres en tu vida
Y entonces si eliges una carrera que al principio ves que no te gusta, pues no pasa nada porque tienes tiempo, tienes toda la vida para cambiar y que no se agobien por la decisión que tengan que tomar ahora, que seguro que es la mejor que podéis tomar en este momento y que si en unos años no es la mejor, pues tienen tiempo para cambiarla. Así que Muy cero importante esto agobios. que estás diciendo, María, de quitar presión a los chavales y chavalas, que si la nota, que si qué hago, no lo tengo Claro. claro, qué dicen en casa, o sea, que relax. Ahí eso, que al final la decisión es vuestra y no de vuestra familia, que al final vas a vivir contigo mismo y vas a estar haciendo toda tu vida algo que te tiene que gustar y que te tiene que apasionar. Entonces, pues eso, que toméis vosotros la decisión. Eduardo. Pues yo creo que hoy en día, que con todas las disponibilidades que hay de carreras con el Plan Bolonia, que hay un montón, la verdad es que lo mejor es informarse antes de estudiar, y si has decidido una cosa y ves que no te gusta el primer año o el segundo, puedes cambiar perfectamente tu decisión, no son años perdidos, porque luego si estás trabajando 40 años de si no te gusta, te vas a arrepentir más que haber perdido esos 2 años cuando cambies, así que siempre hay tiempo para cambiar y de todo se aprende. Muy importantes estos consejos, ¿eh? Lara. Pues a ver, diría que estoy un poco muy de acuerdo con los tres. Pensar qué os gusta y qué os gustaría a un futuro veros, dónde os gustaría veros y a partir de ahí informaros de qué hay que estudiar, de qué posibilidades hay para llegar a eso. Y efectivamente, no hay problema en equivocarse, uno pues se cae y se vuelve a levantar. Que no hay problema en la formación que elijas, bien sea formación profesional, formación universitaria, todo tiene cabida y todo hay posibilidades y hay desarrollo y hay carrera profesional y INECO es un ejemplo de que todas las formaciones tienen cabida, ¿no? Oye, pues ha sido un placer escucharos, la verdad, Juan José, Eduardo, María, Lara. Yo creo que, bueno, nos habéis contado vuestra experiencia personal. En tu caso, Lara, que es muy importante, pues qué perfiles busca, por ejemplo, una empresa como INECO, que está bien, qué salidas tiene, el mundo de las prácticas, que es importante a la hora de Sí, coger sí, formación, ¿verdad? Experiencia y sí, meterse sí. en una empresa. Sí, sí. Y Fomento mucho el que lo miren, lo busquen, lo hagan, porque eso les va a abrir inclusive muchísimas puertas y les va a ayudar inclusive en su formación, a ayudarles a entender muchas cosas, seguramente a aprobar muchísimas asignaturas y que hay programas de becas como nosotros tenemos y en muchas empresas y ahí ayudan mucho. Oye, se me ha olvidado preguntaros, María, ¿tú piensas seguir estudiando algo más, complementando, no sé, un máster o tienes en mente? Pues ahora mismo acabo de terminar el máster y solo tengo ganas de trabajar, pero vamos, que tampoco descarto el seguir formándome. Obviamente, en mi día a día pues me estoy formando continuamente, no un título como tal, no estoy haciendo un título como tal, pero sí que estoy continuamente formándome y no descarto poder hacer otro máster o cualquier otra cosa. Juan José. Pues yo, como comentaba antes, sigo formándome y espero seguir haciéndolo porque ya no solo por tener más títulos, sino que en el sector en el que estoy en la informática es algo que cambia continuamente y necesitas sí o sí continuar formándote. Eduardo. Yo en mi caso terminé el máster el año pasado, este año me lo he tomado así como más a relax y a trabajar, y el año que viene ya me he matriculado en un máster de Big Data, que está muy en auge eso, del análisis de datos, y bueno, eso es lo que voy a hacer el año que viene, y luego ya el futuro deparará. Pues oye, os deseo lo mejor a los cuatro, que sigáis a tope disfrutando de vuestro trabajo, que eso se contagia. Y muchísimas gracias por estar con nosotros. Nada, A gracias ti. a vosotros. Vosotros, Gracias. Gracias a Gracias todos los que nos también. estáis escuchando. Eso. Eso es, gracias. Gracias también a todos los protagonistas, que al final sois vosotros. Gracias por seguirnos, colegios, institutos. Hemos tratado de, bueno, pues aportar un poquito, un granito de arena a lo que podéis estar sintiendo o viviendo y que os ayude, ¿no?, a elegir mejor. Gracias también a FUE, la Fundación Universidad Empresa, a CEIM como patrocinador institucional de este Mira Te Cuento. Y nada, hasta siempre, que disfrutéis del puente.